gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a estar hablando de la película de la discordia, la que seguramente va a dividir muchas opiniones, porque se acaba de estrenar Mortal Kombat 2, esta secuela de aquella película del 2021 que la verdad a muchos gustó, a muchos disgustó. Y tienen razones suficientes, pero bueno, vamos a ver qué tan buena o qué tan desastrosa fue esta secuela. Así que, sin más preámbulo, comencemos. ¿Dónde diablos estoy? Es un torneo de combate. Bueno, gente, vi Mortal Kombat 2 el día de ayer y creo que los señores de Warner Bros., ahora Paramount, han escuchado las quejas de la película anterior, que debo decir que a mí no me disgustó. O sea, es una película pochoclera, salió en plena pandemia y la verdad es que se deja ver, ¿no? Pese a que narrativamente no es buena para nada, pero es una peli basada en un videojuego y sabemos que las adaptaciones de este tipo no suelen manejarla muy bien los ejecutivos que digamos. Y hay varios ejemplos. Pero aún así se puede hacer películas de este tipo que al menos se dejen ver, ¿no? Que tengan ciertos efectos visuales decentes y más que nada que apelen más a la nostalgia, ¿no? Transportándote un poquito al videojuego con ciertas referencias, con los personajes, las coreografías y demás. Y creo que al menos eso es lo que tenía la primera película, pese a que la mayoría fue a ver lo que más le interesa en una película de Mortal Kombat, que es justamente el torneo, lo cual fue lo que faltó y la verdad es que con justa razón creo que la gente un poquito se enojó porque, bueno, estaba en todo su derecho, ¿no? Le faltó ese toque, a pesar de que, bueno, en la historia era bastante regular y los personajes, a pesar de que habían algunos que estaban bien caracterizados, había otros que fallaban un poquito y algunas introducciones que no estuvieron de todo bien aceptadas. Pese a las quejas, la verdad es que la gente aceptó dentro de toda la película y tuvo una recepción bastante tranqui, ¿no? Tampoco es que se volvió loca, pero con un presupuesto de tan solo 55 millones de dólares, tuvo una recaudación de más de 84 millones de dólares, considerándola un éxito moderado, vamos a decir, teniendo en cuenta el contexto. Y bueno, obviamente el rendimiento en streaming fue muchísimo mayor, contribuyendo más a la rentabilidad de HBO Max. Y para los ejecutivos era inminente una secuela inmediata, ¿no? Que se tomó su tiempo, porque la verdad es que pasaron 5 años desde la primera entrega, es un montón. En fin, la primera película la verdad es que finaliza con la búsqueda de un viejo conocido, como él es el personaje de Johnny Cage, y la verdad que es un elemento carismático, nostálgico, para mejorar esa conexión con el público, y la verdad que fue una buena idea. Y así nos trasladamos a esta semana que se produjo el estreno de Mortal Kombat 2. Que como dije antes, los ejecutivos la verdad es que escucharon las quejas e intentaron corregir ciertas cosas que no habían sido muy bien recibidas por el público, ¿no? En la primera entrega. Como la introducción de ciertos personajes, la inclusión de ese término arcano, ¿no? Que pasa sin pena ni gloria en esta película, así que joya. Y claro que sí, más personajes conocidos clásicos del juego, más coreografías, más peleas y mejores efectos visuales y obvio, el bendito torneo tan reclamado. Apelaron más a la nostalgia y además agregaron un poquito más de gore, más violencia, ¿no? Que era de esperarse porque es como la marca de este videojuego, ¿no? Y por lo que más se destaca. Y después de 1000 años de esta introducción, debo decir que la película a mí por lo menos me gustó, creo que la pasé muy bien, la verdad es que me reí por momentos, se pasó las horas rapidísimo, creo que dura 2 horas aproximadamente, y de nuevo, es una película pochoclera, no le podemos pedir mucho más. Eso sí, el guión es pobrísimo, brother, la verdad es que es muy malo. Como argumento sepan entender que la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Y qué me pasa? Que yo sabía que me iba a encontrar con esto. Y no me molesta, por lo menos a mí sinceramente, porque yo fui a desconectarme de la realidad, ¿no? A vivir una paja mental en el cine y la verdad es que dentro de todo la terminé pasando bien, pese a que estamos hablando de una película que no es muy buena, la verdad. A mí me funcionó, la verdad es que la pasé muy bien. Creo que es mejor que la primera, sin lugar a dudas. Y es verdad que, si bien la historia es pobre, también es verdad que no sufre muchos cambios, ¿no? Con respecto al juego, con respecto a la historia en sí del juego. Así que si hay alguien muy fanático que se ha jugado todos los videojuegos del Mortal Kombat, sepa reconocer estas diferencias, va a resultar un poquito molesto en el cine, eso sin lugar a dudas. Y alguien que no sea tan conocedor de este lore, quizás sepa pasar por alto, ¿no? Estas diferencias. Pero creo que no está el debate entre si la película es buena o no, porque creo que argumentalmente no lo es, pero sí me parece que va a definir mucho el gusto de la persona si es que acepta estas referencias nostálgicas y solamente eso a cambio de una historia bastante pobre que no se parezca nada a los juegos. Depende, ¿no? De quién sea fanático, de qué tan fanático seas de este juego y qué tanto seas desconocedor del mismo.
Después está el elemento nostálgico, que creo que es el que más funciona, y termina por compensar ciertas fallas argumentales, ¿no? Como las coreografías, que se nota el esfuerzo de los actores, que la verdad los dobles de acción también están ahí colaborando, y ese apartado técnico que está un poquito más mejorado, ¿no?, que la primera entrega. Sí que es verdad que hay momentos en los que capta muchísimo el croma, como la pelea de Nut Cyborg con Scorpion, que la verdad es que sí, ahí se nota que los efectos no estaban muy bien pulidos. Las peleas están muchísimo mejor que en la primera película. Hay diferentes tipos de peleas en simultáneo que están bastante llamativas. Hay más combos, ¿no?, que están directamente sacados de los videojuegos. Y se nota que la primera entrega como que funciona como antesala, ¿no?, de lo que iba a ser esta secuela. Y por lo menos hay combates memorables, vamos a decir, que me gustaron muchísimo, como por ejemplo una de Liu Kang con Kung Lao, que la verdad es que creo que es la mejor con diferencia, aparte de esperar verlo a Kung Lao porque es uno de mis favoritos, y la verdad es que la pelea fue mortal, literal. Los personajes que creo que la verdad la mayoría están bastante bien caracterizados. Hay algunos que obviamente no me terminan de convencer. Creo que de los personajes más flojos podríamos decir que están Jade. Y después por otro lado también no me gustó para nada Shang Tsung. O bueno, también Raiden me parece que son los más flojitos. Pero después hay otros que la verdad es que me resultaron bastante bien en lo que es el términos de historia, como por ejemplo Kitana, que tiene un desarrollo bastante piola, al igual que, bueno, que justamente Johnny Cage, que me parece que son los dos que se llevan, pero por lejos, se llevan gran parte de la película. Ellos son la representación de los típicos personajes resilientes, ¿no?, que comienzan su historia de una forma muy trágica y que terminan evolucionando poco a poco hasta encontrar cierta liberación, ¿no?, y cierta sed de querer convertirse en héroes o algo parecido. La verdad es que nada, dentro de todo, agregar un poquito de profundidad a este tipo de películas se agradece, porque por lo menos no hace que el argumento sea tan plano. Sí es verdad que por momentos me hacía ruido, ya que el personaje de Johnny Cage no me hacía acordar tanto a ese personaje de charlatán, bufón, hablador, ¿no?, que uno recuerda de los juegos, sino que al principio es un poquito deprimente y después, bueno, va evolucionando poco a poco. Pero bueno, entiendo que esto no quisieron hacerlo tan alevosamente por una cuestión de que para eso estaba el personaje de Kano, ¿no?, que era justamente ese alivio cómico e insoportable personaje que acá aparece nuevamente en esta película. Pero bueno, también tiene sus cositas. A mí la verdad es que Kano no me terminó de funcionar, pese a que la verdad es que me sacó un par de risas. Pero de nuevo, creo que agrega ciertas capas a los personajes, por lo menos en la parte argumental. Y bueno, esto hace que no se vean tan planos, que de alguna forma resulten un poquito más atractivos su arco, vamos a decir, de redención. Y vemos el camino hacia convertirse en esa gran figura heroica, ¿no?, que argumentalmente hablando se agradece. La primera hora de película me parece que es la que está bastante bien. No así tanto su resolución, que creo que fue un poquito anticlimática, pero bueno, creo que me quedo con lo positivo de la película, la verdad, los personajes, las peleas, la nostalgia. La puesta en escena, que creo que estuvo bastante bien, por momentos hubo como calcos sacados del videojuego, escenarios en particular, que estuvieron presentes. Los efectos visuales son bastante mejorables, pero bueno, tuvo un poquito más de presupuesto que la primera entrega, eso sí. No sé si es una película que la recomendaría para ir a ver al cine. La verdad es que si no sos muy fan del juego, quizás te logres ahorrar ciertos disgustos de la historia. Pero bueno, si no sos tan conocedor del mismo, te puedes acercar al cine y pasar 2 horas que son bastante entretenidas, te saca un par de risas, ves un par de peleas y un poco de sangre, y la verdad es que se deja pasarla bien, ¿no? Esperemos que nos depara una tercera entrega. Bueno, ojalá mejoren por lo menos algo de la escritura, por lo menos un poquito, para hacerla más compleja, un poquito más arriesgada. Me gustaría que no subestimen tanto la historia. Si se puede hacer algo un poquito más copado, más trabajado, se agradece. Al fin y al cabo creo que es una película de Mortal Kombat, o sea, ¿qué más le podemos pedir? La verdad es que podrían mejorar un poquito más de eso, pero bueno, si no es así, por lo menos podés pasarte unas 2 horitas disfrutando de una película bastante pochoclera, y si no, también la podés ver en plataforma de streaming, que creo que tampoco te estás perdiendo de gran cosa, ¿no? Pero bueno, disfrutable al menos sí es. Así que bueno, gente, hasta acá esta crítica de Mortal Kombat 2. Si querés dejarme en los comentarios qué es lo que te parece la película, si te gustó, si no te gustó, si te pareció una aberración o si te pareció algo medianamente bien hecho para el público, apelando un poquito más a la nostalgia. Decime qué pensás al respecto. Nos vemos la próxima, gente, con mucho más contenido como este. Yo soy Dami y esta es la corte de Reba. Nos vemos la próxima y que la fuerza los acompañe. Hasta luego.